Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Según el momento que estén viendo este video, estamos en Plaza de Armas al frente de la catedral y nos encontramos en la compañía de Cristian Reynoso, donde hablaremos sobre su vida, sus obras y sus proyectos que tenga hacia el futuro. También hablaremos sobre lo que tanto nos apasiona, que es la literatura. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Mucho gusto por la conversación que vamos a tener. ¿Quién es Cristian Reynoso? Bueno, Cristian Reynoso es una persona que ha nacido en Puno. Soy puneño. He estudiado Ciencias de la Comunicación en principio, luego he estudiado Literatura y desde muy joven me dediqué a escribir primero periodismo y luego di el paso para escribir literatura y luego también realizar investigación. Y a lo largo de todos estos años he ido publicando diversos libros de ficción, de investigación, y eso, ¿no? Haber decidido encaminar tu vida en la creación literaria, ¿no? En el arte. ¿Quién o qué le inspiró a comenzar a poder escribir y cuándo supo que usted podría ser escritor? Yo cuando era joven empecé haciendo música, ¿no? Me gustaba la música, teníamos un grupo, tocábamos hard rock, heavy metal, pero me di cuenta que cuando llegamos al punto de empezar a componer con la idea de grabar un disco, era un trabajo en equipo, ¿no? Y yo solo no podía hacerlo, todos dependíamos de todos, y dentro del grupo no todos tenían el ímpetu para poder crear, ¿no? Entonces eso hizo que yo dejara la música y me dedicara a escribir, porque la creación, la literatura es diferente, es un trabajo solitario, ¿no? Ahí eres tú el único que decide cómo escribir, qué escribir, no dependes de otras personas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, desde muy niño también leía, ¿no? Me gustaban mucho las novelas de vaqueros que había en mi casa, y luego leí también Robinson Crusoe, ¿no? Seguramente desde ahí ya fui desarrollando la imaginación, ese deseo de escribir alguna vez, el deseo de contar historias, ¿no? Que luego se va materializando con los estudios de periodismo. En el periodismo también escribes, ¿no? Crónicas, etcétera, ¿no? Entonces de ahí ya empiezas a coger un poco el lenguaje, ¿no? A convivir con el lenguaje que luego te va a servir para poder crear ficción. ¿Qué autores han podido influir más en su trayectoria y por qué? Yo siempre he gustado mucho de la literatura de Hemingway y de Juan Carlos Onetti, ¿no? Ellos dos son escritores a los que siempre leo, a los que he leído todos sus libros, ¿no? De alguna manera siento que me han influido, por lo menos he aprendido de ellos el oficio de escribir, ¿no? Y también de vivir de alguna manera, ¿no? Luego también he leído mucho a José María Arguedas, también a Mario Vargas Llosa, que son, digamos, dos antípodas dentro del panorama de la literatura peruana, que me han servido un poco para ubicarme como un escritor en el Perú, ¿no? Sabemos que entre estos dos autores siempre ha habido un antagonismo, tanto en el aspecto formal como también en el aspecto ideológico, pero yo he bebido de los dos y me siento al centro de los dos, digamos, ¿no? Usted ha creado un mundo de ficción para sus obras. ¿Cómo nace eso? Sí, yo he creado la ciudad de Lago Grande, que es una ciudad de ficción, justamente en la saga de Santa María de Onetti, de Macondo de García Márquez, de Yognatapaupa, de Faulkner, ¿no? Sí. Entonces, porque a mí me resultaba, cuando empecé a escribir Febrero de Lujuria, hubo una escena en la que había un edificio de 15 pisos, desde donde el personaje tenía que mirar toda la ciudad, ¿no? Mientras que pasaba la fiesta de la Candelaria. Pero en ese entonces, cuando yo escribía la novela, no había en Puno un edificio de esa magnitud. Entonces eso le iba a restar verosimilitud a la historia, ¿no? Intuí eso. Y entonces, finalmente, pensando, y además también con la lectura de estos autores, ¿no? Me di cuenta que muy bien podía transformar o crear una nueva ciudad a la que le he llamado Lago Grande, y que desde luego para cualquier lector, digamos, cercano al altiplano o a Puno, ¿no? Va a reconocer esa ciudad como que es Puno, ¿no?
Así es como ha nacido Lago Grande. Y luego Lago Grande se ha convertido ya en el escenario de mis otras novelas, de algunos cuentos, ¿no? Porque me pareció importante o interesante en todo caso seguir construyendo ese mundo, ¿no? Donde mis personajes vivieran, se movieran, ¿no? Irían creciendo también en esa ciudad, al igual que yo. ¿Qué otras diferencias hay, digamos, con la ciudad de Puno y Lago Grande? No solo, ¿o es realmente Puno como tal? Yo pienso que con el tiempo la ciudad de Lago Grande, es decir, la ciudad de ficción, se va independizando un poco de la ciudad real, ¿no? Sí. Si bien una se puede, sí, digamos, establecer más coincidencias o más lugares, ¿no? Fáciles de identificar, con el tiempo la ciudad también va adquiriendo su propia autonomía. Pero de todas maneras las dos ciudades tienen siempre en las orillas un lago que lo hace muy característico, ¿no? ¿Cómo nació esa idea de escribir Febrero Lujuria? ¿Y cuánto tiempo demoró en consolidar toda la obra, en esas más de 300 páginas? Yo recuerdo que hice un viaje a la isla de Taquile, o a la isla del Sol, ya no recuerdo muy bien, pero con la idea de escribir un cuento, ¿no? Una historia que tenía más la impronta de ser un cuento sobre la Candelaria. Pero a medida que iba escribiendo, los personajes iban apareciendo diversos personajes iban apareciendo con más claridad, ¿no? Y la misma trama también te iba llevando a escribir más páginas, a desarrollar más escenas, más momentos, ¿no? Entonces de pronto me di cuenta de que eso ya no iba a ser un cuento, sino que realmente podía convertirse en una novela. Fui ensamblando de alguna manera a los diferentes personajes, porque es una novela coral, si se quiere decir, ¿no? Tipo La Colmena. Claro, algo así, ¿no? Sí. Diferentes personajes, voces, los personajes locales, los personajes foráneos que llegan, ¿no? Personajes que representan diversos estamentos dentro del microcosmos que es Puno o Lago Grande, digamos, expresa de alguna manera un microcosmos, ¿no? Social, cultural, artístico y también con sus problemáticas, ¿no? Entonces, así es como nació la novela, ¿no? La escribí más o menos en un promedio de 5 años, creo, ¿no? Porque además no es que tampoco escribes la novela y acabas y la publicas, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de reflexión, de corrección, ¿no? Para que la novela vaya cuajando, y también es bueno volverla a leer después de un tiempo, ¿no? Para ver cómo madura un poco la historia, o qué cosas que pensabas que estaban bien, te das cuenta que estaban mal y entonces hay que corregir, ¿no? Si bien, digamos, en Febrero Lujuria se habla de la fiesta de la Candelaria, lo grandiosa que es y todo ello, pero detrás de ello hay excesos, digamos, muchos excesos. ¿Usted cree, digamos, que esos excesos se podría considerar como bien lo decía Sartre, de literatura comprometida? ¿Se podría considerar así? Yo no sé si los excesos constituyen un compromiso con algo, ¿no? Claro. Y tampoco es que yo he inventado los excesos están ahí. Otra cosa es que la gente no quiera aceptar esos excesos, o que cierto sector de la feligresía puneña, ¿no? Se escandalice frente a esos excesos, pero que al mismo tiempo no quiera verlos, ¿no? Por eso cuando la novela salió hubo cierta polémica en Puno, sí, porque decían que yo exageraba la realidad, pero yo dije, yo no he exagerado nada, basta con salir a un día de la fiesta de la Candelaria y ver las calles con ríos de cerveza y orín, ¿no? O ese olor lechoso, ¿no? Del sexo, ¿no es cierto? Sí. O el sudor de los cuerpos, con el traje, con el movimiento. Y desde luego que yo sí tenía una intención de desacralizar la fiesta de la Candelaria, ¿no? Volverla más humana, más cercana a los otros, tal como es en realidad, claro, ¿no? Sí. La verdad. Y no sé tampoco si será la verdad, claro. En todo caso es la verdad literaria, sí, de Febrero Lujuria. Hay el personaje, el cura Esquivel, por ejemplo, que se acuesta con una dama. ¿Cuál es su concepción de la fe católica? ¿Usted cree en Dios? Desde que entré a la universidad dejé de creer en Dios, ¿no? En todas esas manifestaciones del pecado eterno, de la culpa eterna y todo eso, ¿no? No creo en Dios, tampoco creo en la Virgen, ¿no? Creo más que todo en una fuerza, en un potencial humano, ¿no? Que uno mismo puede, cuando uno se propone algo, si lo quiere realmente lo va a cumplir, lo va a hacer, ¿no? Y no necesita de una fuerza, digamos, religiosa o de ir a la iglesia, ¿no? Sin embargo, sí me produce mucha curiosidad, ¿no?
justamente cuando escribía la novela solía ir a la iglesia San Juan, ¿no? A ver a la gente rezar, chancarse el pecho, entregarse a una especie de ritual místico, telúrico, ¿no? Entraba en un estado de trance que a mí me daba cierta envidia de poder también sentir eso, pero por más que lo intentaba no sentía, ¿no? Y respecto al cura Esquivel, bueno, eso es ya la parte de la ficción, ¿no? Pero que de alguna manera retrata también, digamos, todo este papel que desempeñan los curas pedófilos que ahora vemos, ¿no? Sí. Y que bajo la sotana y bajo la fachada de la cruz y del altar, todas las tropelías que cometen, ¿no? Entonces también era de alguna forma encubierta decir algo, ¿no? En contra, una mirada crítica en contra de toda esa realidad tan de pudredumbre que se vive también al interior de la religión católica. En referencia a los personajes que usted crea, muchos de ellos están basados en personas que usted ha conocido, digamos, han sido compañeros de la universidad, algunos amigos, no sé. ¿Cómo construye esos personajes? Algunos sí son inspirados en amigos, en personas que conozco, y otros son totalmente ficticios, ¿no? Por ejemplo, el poeta Núñez, ¿no? Está inspirado en Hospani, ¿no? Este poeta puneño, José Paniagua Núñez, con quien siempre hemos sido y somos muy buenos amigos. El loco Montalbán también, que es el mafioso, ¿no? El delincuente el ladrón, ¿no? Que sin embargo cree en la Virgen, sí, ¿no? Y que tiene un tatuaje o una cicatriz, mejor dicho, en el brazo, que es una C de Candelaria, ¿no? También está inspirado en un compañero mío, ¿no? Del colegio, ¿no? Que no era propiamente así, pero era medio, digamos, aguerrido, medio matón, el matón de la clase, ¿no? Y así vas construyendo los personajes. Ojos azules, no llores ni te... Pasando a su otra obra, El rumor de las aguas mansas, ¿de dónde nace la idea de ponerle ese título o qué significaría en todo caso? Las aguas mansas de alguna manera representan ese oleaje del lago Titicaca, digamos, suave, ¿no? Unas aguas mansas que danzan, que se mueven, pero al ponerle el rumor era como que esas aguas empezaban a convertirse en una pequeña tempestad, ¿no? Y la idea del título era que mientras había esa calma, que también se expresa en la belleza del paisaje puneño, del altiplano, ¿no? Su bagaje cultural, artístico, ¿no? La danza, la pintura, ¿no? El cielo azul, el paisaje del lago. Mientras que todo eso estaba por encima, por abajo había todo un rumor que tenía que ver con la minería informal, el narcotráfico, el contrabando, la lucha de poder político que se desarrolló en ese momento en la zona sur, Aymara, ¿no? Cuando ocurrieron los hechos de Ilave en el año 2004, era la idea de generar un contraste. No sé si usted es seguidor de Vargas Llosa como escritor, quien en un discurso dijo que cualquier suceso que pasa a la pluma de un escritor se aleja de la realidad, porque ya es ficción. ¿Concuerda con esta idea? La ficción es eso, ¿no? La ficción nace de un hecho real, ¿no? De algo que uno vive, de algo que a uno le impacta, de algo que uno quiere contar, que ocurrió en la realidad, y a través de la ficción, y por ende a través de la literatura, ¿no? Esa realidad real se convierte en una realidad de ficción, ¿no? Y eso es lo que lo hace literatura, ¿no? Tampoco se trata de contar tal cual, sino hay que darle ese elemento añadido del que también habla Vargas Llosa. ¿Cuánto de lo que usted narra en su libro podría acercarse a la realidad? Hay muchos personajes en los que se pueden encontrar algunos rasgos míos, ¿no? Por ejemplo, en el personaje Bruno Giral, al igual que en los otros personajes de las otras novelas. Pero son rasgos que uno toma de su propia experiencia o de las experiencias cercanas que tiene, ¿no? Para construir personajes. Pero en general es el trabajo de la ficción, es decir, de la imaginación, ¿no? Tú imaginas a un personaje, lo vas construyendo de tal manera que resulte verosímil, ¿no? Tienen que ser personajes bien diseñados. ¿Cómo los considera en realidad los seres humanos? En ese tiempo yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Hacía mis prácticas de periodismo en la Defensoría del Pueblo. Y yo tuve la suerte de estar en esos momentos ahí, ¿no? Y ver mucho de lo que ocurría, tener acceso a archivos, a fotografías, a conversar con los personajes, que en ese tiempo eran los líderes que dirigían la protesta, y también el otro lado, ¿no? La familia del alcalde, la posición del alcalde, ¿no? Dicho sea de paso, él siempre defendió su inocencia, como en efecto sucedió, porque una vez que
se investigaron los hechos y salieron los resultados, los hechos de corrupción, nunca se le comprobó nada, ¿no? Digamos que lo mataron por gusto, ¿no? Aunque así hubiera sido corrupto, tampoco hubieran tenido que matarlo. Esa historia a mí me parecía fascinante, ¿no? Pero tuvieron que pasar como 10 años para que yo recién pudiera sentarme a escribir sobre eso, ¿no? Porque había que establecer una distancia en el tiempo para ver los hechos de otra manera, ¿no? La muchedumbre se unió a aquella especie de cortejo fúnebre anticipado. La caminata desde la Plaza de Armas hasta el Puente Viejo sería larga y tediosa. Muchos entendían que esta nueva marcha era diferente a la de la mañana, porque el alcalde Godoy ya estaba muerto, o al menos más muerto que vivo, y aunque no querían admitirlo, en el fondo sabían que llevaban un cadáver como si fuera el trofeo de su brutal justicia. Cuando uno está en masa con demás individuos, tiende a perder sus propios valores incluso. ¿Por qué consideras usted que han actuado de esa manera? Quizás tenga que ver eso. Yo creo que el problema central fue la lucha de poder político. El teniente alcalde quería ser alcalde, ¿no? Entonces ahí empezaron las envidias, las jugadas sucias, ¿no? Tal como sucede ahora también en la política peruana. Y es que la política peruana está caracterizada así, ¿no? Se ha pervertido de tal manera desde que ha empezado el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo ha traído una debacle del entendimiento de la política, ¿no? En el Perú, y lo seguimos viviendo, ¿no? Entonces, en ese entonces en Ilave también sucedió lo mismo, era una lucha de poder entre las autoridades, ¿no? Y también había un componente, yo pienso, racial, ¿no? Porque el alcalde Cirilo Robles era llamado el zorro blanco, ¿no? Mientras que el teniente alcalde Sandoval era, digamos, el zorro negro, ¿no? Hubo mucha manipulación de los pobladores, ¿no? De los líderes en cuanto a la población, que hizo que terminaran los hechos tan trágicos como sucedieron, ¿no? Y entonces también he tenido que ir a Ilave muchas veces, he tenido que hacer el recorrido como una vía crucis por el cual al alcalde Cirilo Robles lo sacan desde su casa y lo llevan por las calles a la plaza y de la plaza al puente, ¿no? Donde ya termina cadáver, ¿no? Entonces he conversado con muchas personas de ese entorno, personas que incluso hicieron filmaciones ocultas, ¿no? Que nunca han salido a la luz, ¿no? Luego he tenido que visitar a los responsables del asesinato en la cárcel. Es decir, hacer todo un trabajo que también forma parte de ese quehacer novelesco, ¿no? Ese quehacer que puede también confundirse un poco con el trabajo periodístico, pero que de alguna manera sirve como insumo a la novela, ¿no? A la literatura. Entonces, por más que hay imaginación, por más que hay ficción de por medio, una ficción, una novela que al lector no se la cree, digamos, ¿no? Entonces se cae, ¿no? Entonces tienes que cuidar mucho de eso, ¿no? De que lo que estás contando realmente convenza a tu lector, ¿no? ¿Qué desafíos ha encontrado en el proceso de publicación de sus libros? Bueno, yo he publicado libros de ficción, ¿no? Novelas, libros de cuentos, pero también he desarrollado en paralelo libros de investigación sobre temas que tienen que ver especialmente con Puno, libros de ensayo periodístico que tienen que ver o que son las biografías, por ejemplo, de Samuel Frisancho, ¿no? Un importante periodista de la historia en Puno, de la historia del periodismo en Puno, director del diario Los Andes. Mis primeros artículos aparecieron en Los Andes. Luego tengo otro libro sobre la biografía del pintor Francisco Montoya Riquelme. En algún momento me planteé hacer un libro sobre la historia de la pintura en el siglo XX en Puno, que he dejado de lado porque terminé escribiendo un libro sobre Demetrio Peralta Miranda, ¿no? El hermano menor de Gamaliel Churata, que fue un pintor, un grabador, un historietista, pero que se conocía muy poco en Puno y dentro de la plástica peruana, ¿no? Pues dediqué como más de 10 años a hacer una investigación sobre él, ¿no? Luego he escrito un libro sobre un decimista de la región del centro del Perú, ¿no? También Raúl Barbagelata, que vive en un pueblito oculto, muy adentro de Ica. Luego tengo un libro sobre la fiesta de la Candelaria, ¿no? He ido, digamos, en paralelo haciendo mi trabajo creativo y al mismo tiempo en la investigación, ¿no? Y por otro lado también haciendo periodismo, siempre escribiendo columnas de opinión, ¿no? Que de una manera me permiten estar fresco y no olvidarme del oficio del periodismo. Entre los proyectos que tengo voy a presentar, ya se publica un libro mío a fines de julio, que es la historia de la música subterránea en Puno, ¿no? La historia del metal en Puno entre el año 1994 y 2004, que son los 10 primeros años que se desarrolló
la música metal en Puno. Ahora sigue habiendo bandas todo, pero yo tomo ese periodo iniciático, ¿no? El libro se titula Levántate y pelea. ¿Con qué libro de sus obras se siente más idéntico, se siente más orgulloso y el por qué? Es difícil responder eso, ¿no? Así como para señalar uno solo, pero yo creo que con todos, porque cada uno lleva un esfuerzo, un sacrificio, una motivación diferente. Pero de todas maneras considero que los libros de ficción, los libros de creación, me han impuesto a mí un reto mucho más alto, ¿no? Un sacrificio mucho más alto, una entrega mucho más fuerte, más profunda que el tema de la investigación, ¿no? Porque en la investigación tú tienes documentos que revisar, tienes que ir a archivos, entrevistar, conversar con personas. En cambio la creación es una cosa en la que estás tú solo, tú frente al papel, frente a la pantalla de la computadora, y eres tú y tú. ¿Qué podría esperar de sus lectores a los próximos años? Bueno, lo que uno espera como escritor es, en efecto, que lo lean, ¿no es cierto? Que reconozcan el valor de tus libros, que digamos, entren en ese mundo que tú has creado, que sean partícipes de eso, ¿no? Creo que eso es lo único que un escritor espera, ¿no? Bueno, también que los libros se vendan, ¿no? Por supuesto, uno no escribe para... Tampoco en el Perú uno va a vivir de la literatura, pero también es importante que los libros se vendan porque hay editoriales que apuestan por tu trabajo y esas editoriales invierten dinero, ¿no? en la producción de tu libro, y es justo que también recuperen su dinero, ¿no? ¿Qué consejo nos podría sugerir a los escritores jóvenes que están comenzando a escribir lo que es en cuanto a la literatura? El consejo que siempre yo doy es que hay que leer antes que escribir, ¿no? Hay que leer mucho. Borges decía que estaba más orgulloso de los textos, de los libros que había leído, que de los libros que había escrito, ¿no? Entonces eso es verdad. Un escritor que no lee, una persona que pretende ser escritor y que no lee, que no tiene una cultura de lectura, un hábito de lectura, es poco probable que tenga éxito como creador, como escritor, ¿no? Porque cuando uno lee, en principio aprende el uso del lenguaje, el uso de las palabras, el uso de la construcción de las oraciones, ¿no? La forma en que se construyen personajes, ¿no? Pero también la lectura permite imaginar, la ficción permite imaginar, motiva la imaginación, ¿no? Y esa imaginación permite escribir, permite crear historias, contar historias. Sin lectura no hay nada. Continuando con la entrevista, usted mencionó ciertos puntos cruciales sobre sus obras. Para usted, en una palabra, ¿qué es Puno? Puno es Lago Grande. Lago Grande es la ciudad donde he crecido yo. Su familia. Motor importante, ¿no? Sobre todo la familia nuclear, ¿no? De alguna manera respeta, admira tu trabajo y también apoya tu trabajo. El sexo. Que hay una crítica, no me acuerdo el nombre, que ha dicho que en todos mis libros el sexo y el erotismo siempre está presente. El sexo siempre es algo que está presente en todos nosotros, ¿no? Es una pulsión muy poderosa, ¿no? Partiendo de ese punto, ahora, para usted, el amor. ¿Qué es el amor? El amor es entendimiento también, es respeto, ¿no? Y también es aventura loca, ¿no? Usted mencionó literatura, ese punto. ¿Qué es literatura? La literatura es una expresión artística, ¿no? Que sirve para que una persona pueda soñar, ¿no? Pueda vivir, pueda crear, ¿no? Y pueda de alguna manera salvarse también, ¿no? Para usted, ¿qué es la música? Y la música siempre ha estado y está presente en mi vida, en mi literatura y en las cosas que hago, ¿no? En Lima me movilizo en bicicleta siempre, ¿no? Desde hace varios años, pero siempre voy con música, ¿no? Me gusta escuchar mucho Iron Maiden, AC/DC, ¿no? Cuando voy en música, o algunos grupos peruanos como Cranium, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas canciones, ciertas músicas que te inspiran, que te producen un estirón dentro del cuerpo, una pulsión que te permite también como una especie de inspiración para crear. ¿Qué es la muerte? A la muerte yo le tengo miedo, siempre he dicho eso, porque no quisiera morirme ahora mismo sabiendo que tengo muchos libros, muchas historias por escribir o que están a la espera. Ahora que tengo 46 años, trato de cuidarme un poco más. Antes, cuando era joven, cuando tenía 20 y escribía Febrero Lujuria, tenía una vida disipada, ¿no? No me importaban los riesgos. Hay muchas cosas por escribir, por contar, ¿no? Y no quiero que una muerte, digamos, irresponsable termine con todo eso.